Bueno, sesión número 2 de Hebreos y vamos a ver Hebreos 1 del 5 al 14. El autor de Hebreos está desarrolla el proyecto, el apoyo y se apoya todo lo que va a decir en este tema, en este punto por lo menos, trayendo citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? De los libros de antes. Ya ha dicho que Dios había hablado y ahora va a demostrar cómo lo que está pasando en Cristo ya estaba dicho por Dios, ¿verdad? A través de los profetas y de todo esto. Entonces, sigue demostrando en este apartado que vemos, como que empezamos, vuelve otra vez a demostrar, ¿verdad? Sigue demostrando puntos que ya indicó en la introducción. Por ejemplo, la comunión de Dios, Cristo como Hijo de Dios, el papel de Hijo en la creación y su entronización en la exaltación. Estos temas los va a volver a tocar, ¿verdad? Pero esta vez lo va a hacer a través de una comparación con los ángeles. Luego lo va a seguir comparando con otras cosas, pero esta primera es comparar con los ángeles. Ya en la vez anterior había tocado el tema, ahora ya lo recoge, lo retoma y empieza con el tema de los ángeles. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El asunto de los ángeles del último versículo del capítulo anterior continúa siendo el factor principal de esta sección. Una pregunta retórica, ¿verdad? Que indica que el hijo es superior a los ángeles, es lo que utiliza. La cita sale de los textos del Antiguo Testamento. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el Salmo 2:7. Y luego sale la segunda parte de esta frase, la coge de 2 de Samuel 7:14a, que dice, yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Es decir, es una composición de dos temas que el autor de Hebreos ha elaborado. Algunas cosas llaman la atención en estas citas. Dado que se trata de la revelación dada por Dios antes de Jesucristo, se aprecia que el término Hijo de Dios ya existía. ¿Por qué? Dice, el Hijo dice, mi hijo eres tú. ¿Ves? Parece como que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es algo nuevo, algo que trae Jesucristo y que como una revelación. ¿Quién eres? Le pregunta a quién dices que vosotros que soy. El Hijo de Dios viviente, el Cristo, ¿no? Entonces parece como que es una revelación nueva y en realidad no. Era un título mesiánico. Era un título del Mesías, el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, llama la atención de darse cuenta de que ya en el Antiguo Testamento este título aparecía, no es algo nuevo, no es algo que esté utilizando los evangelios. Dice, en los rollos del Mar Muerto parecen dejar claro que el concepto del Mesías como Hijo de Dios era ya un aspecto del pensamiento judío antes de la era cristiana. Lo que ha confundido es la interpretación que se puede hacer con la expresión yo te he engendrado hoy. Ha traído mucha confusión y algunos han creído demostrar con esta frase de que Jesús es creado por Dios, no es eterno, con lo cual no es Dios, ¿verdad? Y esto es un problema porque lo sacan de contexto. Vimos en el versículo 1:4 que tiene que ver con la encarnación. Cristo es creado en un ser humano. Esta es, ¿verdad? Yo te engendré hoy, está hablando de Jesucristo. El papel de Jesucristo en Hebreos, y hablamos Jesucristo, pero podemos decir el papel de Jesús, para verlo como el humano, el realmente humano, el que nace de María, ¿ok? Que es humano, y que 100% humano, que si no es a través del poder del Espíritu Santo, sería un humano, ¿vale? Es Dios, pero nace. Entonces, te he engendrado hoy, tiene que ver con esto, porque
engendrado hoy avanza, y gracias a ese avance y en la muerte y en la resurrección es como consigue la redención. ¿Okay? Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La cita sale de Deuteronomio 32:43, alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esta es la versión nueva traducción viviente, porque en la Reina Valera es un poco más confusa. La palabra primogénito da continuidad a la idea de filiación establecida hasta ahora en el libro de Hebreos. En la antigüedad, los hijos primogénitos ocupaban un lugar especial en el corazón de su padre. Compartían su autoridad y heredaban la mayor parte de sus propiedades. Acordaros de que no es hijo porque le engendre el padre, sino es una propiedad, es decir, hijo de Dios. Pero no es que sea hijo de Dios, aunque sí fue hijo del Espíritu Santo y María, ¿no? Pero tiene que ver con este Dios hecho carne. Siempre tenemos que tener en mente eso, ¿vale? Dios se hizo carne, se despoja de su heredad, vive como hombre, muere como hombre, resucita con un cuerpo glorificado como el que nosotros tendremos y recuperas su deidad y se sienta a la derecha de Dios. Entonces, en 5 de las 8 ocasiones en que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, en 5 de las 8, se utiliza como un título de Cristo para expresar su preeminencia en la Iglesia y el cosmos, y se relaciona especialmente con la resurrección. ¿Ven? Entonces, primogénito. La palabra mundo que aparece aquí en este versículo no es una referencia al planeta Tierra, sino al reino celestial. Esto es importante. Luego, esto se sabe porque luego más adelante, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 5, usa la misma palabra para indicar el mundo venidero. Y el mundo venidero es el mundo del reino, ¿vale? Que será venidero. Dice, ciertamente, lo digo porque, a ver, si tú te pones a mirar esto como mundo en la tierra, puedes coger interpretaciones raras, ¿no? Que se van de lo que es toda la interpretación del contexto. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Los versículos 6 y 7 presentan a los ángeles en dos actividades que implica su subordinación al Hijo. Se les exhorta a adorar al Hijo, un acto que muestra su deidad y su papel como siervos de Dios, los ángeles. Y en las Escrituras, los ángeles son seres celestiales creados que actúan principalmente como mensajeros de Dios, revelando su voluntad o anunciando acontecimientos de importancia capital. Estos actúan también para proteger al pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, ahí lo que están mostrando estos dos versículos, el 6 y el 7, es que los ángeles son seres poderosos, pero que están al servicio de Dios. Hasta ahora vemos que tiene un interés de mostrar a Jesucristo por encima de los ángeles. Luego veremos qué motivos puede ser eso. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro, no centro, cetro es lo que tienen los reyes, los gobernantes. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro. ¿Os habéis visto ese bastón que tiene una bola? Es un cetro. El autor de Hebreos usa el texto verotestamentario para mostrar la autoridad del Hijo. Se sienta en un trono y tiene un cetro y un reino. El Hijo se sienta en un trono, tiene un cetro y un reino. La afirmación de este versículo puede ser la expresión más explícita a Jesús como Dios, encontrada en todo el Nuevo Testamento. Además, lo dice claramente, dice, más del Hijo dice, 2 puntos.
tu trono, oh Dios. Si el Hijo no es Dios, entonces aquí esto ha metido la pata. ¿Vale? Pero está mostrando esa autoridad de reino, ¿verdad? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El predicador sigue mostrando la autoridad del Hijo que ha sido ungido. El Hijo ha sido ungido por encima de sus compañeros como rey. Ha sido ungido por encima de sus compañeros. ¿Qué compañeros se refiere? Pues quizá todo el espacio espiritual, los ángeles, ¿verdad? Los puede estar tomando como compañeros. Esa palabra es una palabra extraña que han traducido así. Luego, si eso lo vemos en otras traducciones, a ver cómo traduce. El predicador, bueno, y tú, oh Señor, en el principio, este es el versículo que le gusta a María. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano. Es también quien tiene la autoridad. Veis que los 3 versículos está hablando de autoridad. Autoridad de un rey, tiene un reino, un trono, ¿verdad? Está ungido como rey y ahora también tiene autoridad para afirmar la tierra y moldear los cielos con sus manos. Todos estos textos muestran la naturaleza eterna del Hijo, algo que ya se le había prometido a David, que vendría de su linaje. Y mira, esto es lo que se le prometió a David. Dice, tendrás, de tu generación vendrá uno. Dice, sería un reino que permaneciera para siempre. El Señor estaba allí desde el principio. No es que fuese creado. Y sus años no tendrán fin. Estas son promesas que se le dio a David, ¿verdad? Sobre el rey. Y eso vamos a ver este último, y sus años tendrán fin, lo vamos a ver en el versículo 12. Leamos el 11 y el 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Está hablando de la eternidad de Dios, de ese no cambiar, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero también está hablando de nosotros, está hablando de que en nosotros hay un envejecimiento y en ese envejecimiento, en la parte poética de aquí de Hebreos, pues lo ha mostrado como que nos vamos envejeciendo como una ropa, pero ¿qué va a hacer Jesús? Nos va a doblar. Es como, ¿verdad? Estamos ya viejitos, estamos desgastados, Él no se desgasta, nosotros nos vamos desgastando, pero Él dice que va y la dobla y la es como algo muy poético. Lo creado cambiará, envejeciendo y deteriorándose, como si de ropa muy gastada se tratara. Que el Hijo la doblará al final de la era, sin embargo, Él sigue siendo el mismo. El 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si os das cuenta, el versículo 13 es como una repetición del versículo 5. Bueno, la completa. Es el Salmo 101 y en el principio lo da y en este lo da entero. Entonces, esto es no sé cómo se llama en literatura es una herramienta que se utiliza como si fuese un paréntesis, ¿verdad? Dice la frase, desarrolla el tema, vuelve a decirlo. ¿Ok? Por eso la vuelve a repetir. En realidad es una forma, ¿verdad? De marcar. Antiguamente se hacía de esta forma. Entonces, las cadenas se citan, la cadena de cita veterotestamentaria que presenta el autor llega a un clímax con su referencia nuevamente
al Salmo 101. La pregunta viene a ser como un paréntesis de lo que estaba explicando. Y luego dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de salvación? Es evidente que el predicador está usando todas estas citas para ilustrar la superioridad del Hijo sobre los ángeles. ¿Pero por qué? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Ahí no lo dice claramente, pero si nos ponemos a ver lo que estaba pasando antes y lo que pasa hoy en día, nos damos cuenta de que, por ejemplo, si tú miras la literatura, te metes en una biblioteca, en una librería, y te vas a la zona de espiritualidad, te vas a dar cuenta de que el 80% de los libros, y te digo el 80, es un número bastante grande, está dedicado a los ángeles. Los ángeles, de alguna forma, y os dais cuenta de que, por ejemplo, Abraham quiso adorarlos, o sea, hay como un culto, ¿verdad?, a los ángeles como seres superiores, y es probable que el pueblo hebreo, y que aquí con Jesucristo, pues, una de dos, todavía estaban desarrollando ese culto a los ángeles, ¿verdad? O, lo peor todavía, creían que Jesucristo era un ángel. Esto hoy en día pasa. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un ángel, no es Dios, es un Dios, pero es un ángel, un ser con mucho poder. Entonces, Hebreos comienza, después de la introducción, comienza desarrollando, que vamos a ver que va desarrollando este problema. No, mira, Jesucristo no es un ángel. Es más, es superior a los ángeles. Por eso dice que los ángeles le adoran a él. Entonces, más que nada, veis que lo que está haciendo, sí está elevando a Jesucristo por encima de los ángeles, pero yo creo que la fuente, o sea, el factor principal para el problema humano o para el problema de la trampa en la que estamos envueltos en este mundo todavía, ¿verdad? Que todavía el enemigo es un ángel, porque aquí está hablando de ángeles buenos, pero el malo es un ángel que quiere que se le adore, que se ha puesto en la posición de Dios, ¿verdad? Para con reino. Pues lo que está haciendo es bajando. No es que coloque y eleve a Jesús por encima de los ángeles, sí, eso lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Pero yo veo que lo que hace es que baja a los ángeles a una posición en donde no pueden ser adorados. No pueden ser adorados. Claro, ellos, a través de los textos de Pablo y a través de Pedro y todo esto, se adora a Jesucristo. Si tú consideras que Jesucristo es un ángel, la adoración a los ángeles sería algo natural, ¿verdad? No estoy diciendo una tontería, los católicos adoran a los santos, que son inferior aún a los ángeles. Ahora, yo no me imagino que si son capaces de adorar a los santos, que si son capaces de adorar a la Virgen, y que es una humana, ¿cómo no van a adorar a San Carabiniel o a San, ¿verdad? Es algo natural, o sea, ¿por qué? Porque son seres superiores aún a los santos, aún a María, aunque María la pone en alto. Entonces, el primer punto que vemos y lo que quiere el escritor de Hebreos es, bueno, va a marcar, como decía el otro día, que no sé si ha llegado nuestro amigo, no, eh, va a marcar que lo principal, lo primero, lo importante, lo único es Jesucristo, ¿verdad? Pero va a ir quitando problemas, va a ir quitando dudas, va a ir, ah, sí, vale, Jesús es Dios y tal, pero ¿y los ángeles? En este caso podríamos hablar, ¿no? Entonces, muy importante, sí está diciendo que Dios, Jesús es Dios y lo va a seguir repitiendo y que eso, Camilo, muy bien, gracias. Pero
aquí está quitando la importancia a los ángeles y colocándolos, están al servicio, colocándolos en la posición del reino que realmente tiene que ser. Entonces, en realidad lo que nos está haciendo es dando una revelación de esa posición de los ángeles inferior a Jesucristo, ya encarnado, ya es exaltado, ¿ok? Porque ya te digo que va a empezar en la próxima, va a empezar diciendo, mira, este es que es superior a los ángeles, se hizo inferior a los ángeles. Pero imagínate que empieza con el tema de que Jesucristo es inferior a los ángeles, la que lía. Primero tiene que aclarar claramente quién son los ángeles. Y luego va a seguir trabajando, ¿verdad?, con Jesucristo. Amén. Bueno, eso es lo que personalmente he podido experimentar o analizar, digamos, en este texto.